Buenos días, ¿cómo están? Eh, ¿Qué tal? Bueno, soy el doctor panameño, soy neurocirujano y hace poco pues fuimos a sacar una subespecialidad en terapia endovascular y la doctora Sandra nos pedía que hiciéramos una pequeña introducción de qué realmente es la terapia endovascular, qué es lo que hacemos en esencia, una forma pues bastante resumida, práctica, para que ustedes que están en el área de emergencia y pues también los residentes de cirugía tengan de repente pues esa noción de la terapia endovascular. Entonces, bueno, la terapia endovascular, como ustedes pueden ver, es un área pues que está en rápida expansión. Tenemos que poco a poco ha ido creciendo. Cuando comenzó su práctica en los 90, empezamos con procedimientos bastante básicos y poco a poco pues esto han ido creciendo, han ido aumentando para verse primero diagnóstico y después ya actualmente terapéuticos. ¿En qué consiste? Por si pues los compañeros que están aquí, el hecho es pues que la terapia endovascular consiste en esencia la introducción de catéteres que se pueden introducir en forma femoral o en forma radial y con estos catéteres vamos ascendiendo hasta los vasos, primero pues pasamos por aorta, pasamos por el arco aórtico y eventualmente ascendemos al cerebro para tratar patologías intracraneales, ya pues sin hacer ningún procedimiento pues abierto. Esto nos ayuda pues a dar soluciones prácticas, rápidas, a patologías que antes pues teníamos que hacer craneotomías, por ejemplo, tenemos que hacer procedimientos mucho más agresivos. Entonces llega un paciente a la emergencia con un aneurisma de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria carótida interna. Ya no es necesario hacer un procedimiento quirúrgico abierto, la pared entonces, todo esto nos va a ayudar a varios momentos en la que también cuando hay imagen y pues también cuando diagnóstico, entonces se va afinando para buscar realmente qué soluciones a esta patología tan compleja. Eh, lo primero, pues, vamos a ir poniendo claro en el caso que se hacen, por ejemplo, en qué parte es la enfermedad vascular de ustedes, toda la, o sea, el espectro de tratamiento respecto de opciones médicas de velocidad. Entonces, los aneurismas, que como estamos viendo anteriormente, ya sabemos que se dan como sistemas llamados POLS. Los POLS son unos pequeños alambritos, por decirlo así, que van dentro del vaso sanguíneo y se pueden ir concluyendo el aneurisma en su interior y formando pues trombos para que el ritmo tiene ahí una circulación. Entonces, nosotros como neurocirujanos, definitivamente pues no formamos para hacer procedimientos de forma abierta. Entonces teníamos pacientes que hacíamos gastrotomías, hacíamos un procedimiento, y esto poco a poco pues evolucionaba muchas veces bien, algunas veces pues con ciertas complicaciones, pues no la epidemia. Entonces, este es un caso que se hizo en el Valle hace poco, una señora que tuvo una hemorragia subaracnoidea, que luego tenía un problema en el cuadro, es una hemorragia importante de cerebral. Y poco a poco se fue quebrando en la emergencia. Pasó de estar luego de 14, llegó a de 7, obviamente tuvo que incubar. Y pues cuando hicimos los estudios, encontramos a un paciente con una diabetes, que yo le mismo, pero es muy importante. Como ustedes pueden ver, esta es la carta interna. Este es el segmento comunicante de la nutrición. Esta sería la entonces, en estos casos, lo que hacemos naturalmente es que en esta, antes, como comentábamos, teníamos que hacer la carectomía, llegar, colocar un DIR y aislar ese organismo de la circulación cerebral. Pero obviamente una señora que está con CP de gasto, que está con demasiado daño, que una mordida sobre el dengue, para nosotros somos los cirujanos, pero definitivamente hacer eso, hay mucho demasiado grado, mucha retracción de fructosa, entonces así que un procedimiento que debería ser más tranquilo, más fácil, se aplica dificultoso, y puede mandar complicaciones por el modo dado. Pero lo que hicimos nosotros fue que colocamos los paquetes y como usted puede ver con una maravilla, en el que podemos observar que, bueno, tenemos esta es la carne interna, que usted por acá, este es el segmento comunicante y aquí tenemos el anillo. Entonces, después de eso, colocamos unos cuadros para ver acá, la imagen. De la diferencia, acá bastante evidente. Ya la anillo básicamente viendo bien en contraste y queda aislado la circulación. Entonces, con esos paquetes, mis paquetes, llegamos a ese punto y libramos los oils, que son estos pequeños anatitos que hemos comentado, para que en esencia el anillo ya no sangre nuevamente. La paciente afortunadamente ha evolucionado bastante bien, estoy con intensivo, traqueotomía, gastronomía, pero poco a poco ellos recuperaron su conciencia. Ahorita está mucha consulta espontánea, ya le echando órdenes, y claro, después de una hemorragia de un tipo, cuando se recuperación lenta, pero seguro. Entonces, eso fue muy interesante, es la evolución ya de la posterior, tiene conclusión observa, porque es un cualquier interno, es un procedimiento elegante, se ve que lo coordinado y se ve en el comunicación. Entonces, tenemos una propia observa
el misma inicialmente, tenemos ya la imagen donde está fallando los resultados. Entonces, pues tenemos una solución al paciente que está grave, que está pues en mala condición, y nos permite de alguna forma poder dar las patologías de una forma menos invasiva. Eh, Hay otros procedimientos que también se hacen para algoritmos de diferentes características. No todos se pueden colocar todos, porque también ahora tenemos otros dispositivos, por ejemplo, el dispositivo que se llama guía de flujo. Esto es algo muy interesante que se desarrolló pues, bastante en el 2010, 2009, y se empezó a trabajar que con el IMA de cuello ancho, como ustedes van a observar, que son, después son mujeres analíticos, entonces el aneurisma, si tiene cuello muy ancho, se puede salir del aneurisma, entonces eso puede provocar una migración del cuerpo. Entonces desarrollaron una formulación de tubo. En esencia lo que hacen es que son como pequeños stents dentro del vaso, que son entonces, este profesor, como el nombre lo dice, le dice, y eso hace que los aneurismas en esencia pueden poco a poco sacar del tiempo. Entonces tenemos una lista aquí de ellos, que es el leadership, que es una aneurisma, acumulada con lo de ahí tenemos una lista con posterior de eso, pero luego en la edición, básicamente ya es potente, desaparece la circulación. Entonces, está muy interesante, es realmente todo lo que se puede hacer. Tenemos también dispositivos, lo que una comunidad de en la ciudad de Monterrey, como vascular, se llama este dispositivo que está muy interesante, que es un dispositivo web. Este dispositivo es similar a un juego de conservativa, también con una pero en vez de ser como un girasol, tiene una característica de una pequeña canacita. Entonces, el ritmo también de cuello ancho, de importación, se puede colocar. Y esto, pues, también básicamente disminuye o evitar el ritmo del derecho. Entonces, un estudio muy interesante que se hizo en los libros, que se compararon las dos formas de hacer los procedimientos, varios de las siguientes versus el abordaje endovascular. Y se demostró que el abordaje endovascular era superior en cuanto a supervivencia, superior en cuanto a movilidad, mortalidad y resultados. Entonces, definitivamente, claro, siempre va a haber indicaciones que ven eso que va a ser el procedimiento abierto, pero un poco por la tendencia mundial de que el procedimiento se hace cada vez más bueno, entonces, como comentamos, primera indicación de la natural, aneurismas cerebrales. Esto es muy interesante, con el americano. Y eso es una de las cosas que definitivamente nosotros, bueno, aún entre la comunidad médica, definitivamente no se sabe mucho de los americanos. Entonces, estos son pacientes que llegan al hospital por un evento cerebrovascular y es trombótico, se tiene un coágulo, un trombo, localizado en una rama proximal del cerebro anterior, en el cerebro medio. ¿Y qué hacemos nosotros? No, doctor, vino el paciente con un EBC, tiene pues, está el hiparético, el hemipléjico, está fácil. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues, démosle medicamentos, si no mejora, creditonía compresiva, tendrá solamente las consecuencias. Ahora, ya sabemos todo que cuando viene un paciente entre una horas, podemos, luego pues los neurólogos hacen una torbolizina hematológica, por ejemplo, lo que van de plaza, usualmente, y ustedes de plaza, y eso trata de quitar pues el fuego. Pero está demostrado que en esos pacientes, como condición mediante vasos, solamente un 30-40% van a poder liberar su pero solo con el torbolizina hematológica. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos la historia de ¿qué es eso? Venimos nosotros y vamos a parecer una demografía. Tenemos pacientes que pues, con lequilla, lengua fácil. Y entonces, en la toma de la cintura, vemos este símbolo que se llama uno de la cuerda. Es una hiperdensidad cerebral media. Podemos observar ustedes en esta imagen que es una angulación cerebral. Esto no es normal, ¿no? Entonces, tenemos la terapia interna, la cerebral anterior, y bien, la cerebral media está completamente aportada. Entonces, con el límite, más todo lo que comentábamos, en un paciente que tiene un robo localizado ahí, un coágulo perdido en la tesis de la media, es el proximal, ¿no? Entonces, hacemos el propio tornante, se le da un microcatéter, se llena siempre el trombo, y con un stent, es una especie de, este, con el retriever, entonces básicamente lo que se hace es ir y quitar ese coágulo. Ustedes pueden observar ustedes que en esta angiografía tenemos este paciente como el que tenía amputada la arteria y posteriormente aquí ya tenemos la arteria completamente restituida. O sea, el flujo sanguíneo cerebral se restablece al hemisferio. ¿Se imaginan ustedes qué interesante ver un paciente que llega de emergencia, hemipléjico, afásico, y en unas cuantas horas está hablando de nuevo, está caminando de nuevo? Fantástico. O sea, son cosas que uno cuando ve, y la primera vez que yo vi allá en Monterrey, dije, oh, puta, o sea, está muy interesante, perdón por la palabra, pero
definitivamente es una cosa que llama la atención porque, o sea, sí es un cambio en el pronóstico del paciente, en la vida del paciente, y no es una carga para su familia. Porque un paciente, imagínense ustedes un familiar suyo con una hemiplegia o una afasia global, por ejemplo, o sea, un paciente que ya no tiene calidad de vida. O sea, básicamente es un evento que es irreversible. Pero en estos casos, con función de grandes vasos, podemos incidir en la vida de una persona en forma positiva. Esto está muy interesante. Entonces, como hemos comentado, esto es lo que se hace en la trombectomía mecánica. Entonces, se atraviesa el sitio donde está el trombo y posteriormente, pues, se libera el stent retriever, se llama, que es como un pequeño stencito. Ese se pega a las paredes del vaso y podemos jalar, por decirlo así, de forma así simple, o retraer el coágulo. Esa es una forma de hacerlo, o también se puede usar un tipo de aspiración o succión para quitar ese trombo. Entonces tenemos, como les digo, una incidencia muy interesante de casos, pues, y esto a nivel mundial, esto es el gold standard, o sea, es la norma de oro. ¿Por qué? Porque así como tenemos pacientes que vienen por infarto agudo de miocardio, que llegan al hospital, que están con un infarto incipiente, que vamos a hacer la angiografía coronaria, vamos a los estén, balongueamos una de las arterias, le salvamos el corazón al paciente. Lo mismo es a nivel de cerebro. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros, como médicos que estamos en formación, ustedes, pues los demás residentes, tenemos que tener conciencia de que esto existe, porque mucha gente ni siquiera tiene conciencia de eso, de que tenemos esas opciones para los pacientes que tenemos, pues, básicamente con un coágulo importante o con un trombo en una rama de la arteria cerebral media o carótida interna. Bueno, también otra indicación interesante para el tratamiento endovascular es el tratamiento de la estenosis carotidia. Ya sabemos que los eventos cerebrales, isquémicos versus hemorrágicos, usualmente pues la mayor parte pues, van a ser eventos isquémicos. Entonces, en estos casos, los pacientes que tienen estenosis de las carótidas o estenosis intracraneales pueden tener también eventos secundarios. Entonces, también podemos hacer lo mismo. Podemos venir y, por ejemplo, tenemos un paciente anciano que llegó a la consulta, que llegó con síntomas de ataques isquémicos transitorios. De repente vino y de repente se levantó en la mañana y estuvo en mi pared por un rato, afásico, pero de la tarde estaba mejor. Mira, creo que no traje a papá porque mejoró durante el día. Y después, a los 3 meses, presenta un cuadro similar. Entonces, tenemos un paciente que tiene cuadro recurrente, también tiene transitorios, y hay que estudiar esos casos para ver qué está provocando la sintomatología. No decirle al paciente, no, pues es normal, es que está viejito. Claro que no, posiblemente puede haber un cuadro hasta 5 y 10% de la carótida. Entonces podemos hacer procedimientos, así como hay endarterectomías, o sea, abiertas, por decirlo así, tenemos también procedimientos endovasculares. Entonces pueden hacer angioplastías con balón y colocar también stents para restablecer el flujo sanguíneo cerebral, o sea, a través de las carótidas o a través de arterias cerebrales que pueden estar ocluidas. Entonces, esto es muy interesante. Esto me hubiera gustado también verlo, pues, con nuestros compañeros de los cirujanos. Aquí es muy frecuente ver también complicaciones de la hemorragia subaracnoidea como vasoespasmo cerebral. Esto también lo han visto ustedes en emergencia, que hay pacientes que tienen una hemorragia cerebral, el paciente va con tendencia a la mejoría, y unos 3, 5 días después el paciente empieza con deterioro, está somnoliento, no está reactivo, y eventualmente empezamos a ver ese deterioro cognitivo global. El paciente empieza a presentar clínica de infarto cerebral. ¿Por qué? Porque cuando hay hemorragias cerebrales, la hemorragia, cuando sale de los vasos sanguíneos, produce contracciones involuntarias de las arterias cerebrales. Entonces pueden ver ustedes por aquí, por ejemplo, un paciente que tenía un aneurisma, de la bifurcación de la arteria carótida interna, de la cerebral media, cerebral anterior, y aquí tenemos aneurisma. Entonces se le colocó, pueden ver ustedes, se le embolizó el aneurisma, pero vean poco a poco qué va pasando con el calibre de los vasos. El calibre de los vasos se va poco a poco adelgazando. Comparan este cerebral anterior con el anterior, con la anterior placa de Ronacio, se puede ver esa disminución notable del calibre del vaso. Entonces, cuando un paciente presenta la sintomatología, podemos hacerle una angiografía y podemos colocar, por ejemplo, a través del catéter, colocar medicamentos que pueden ser, por ejemplo, la nimodipina, mepenetrone intraarterial, para dilatar el vaso desde adentro, para evitar complicaciones de vasoespasmo después en los pacientes. Entonces está muy interesante. Y aparte de eso, si hay una estenosis muy importante, se pueden colocar hasta stents en esos vasos para que se mantenga el flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque ese paciente va a evitar, o sea, imagínense, tenemos una hemorragia subaracnoidea y después del evento estamos bien y a los días quedamos con un infarto cerebral. Entonces eso se puede prevenir con este tratamiento también endovascular. La cosa es la sospecha clínica y que sepamos que se puede hacer algo en cuanto al manejo del potasio. Algo también interesante, malformaciones arteriovenosas, vamos a ir para no aburrirlo mucho.
Esta realmente, para quienes no saben, una MAO cerebral es en esencia una alteración vascular congénita, nacemos con ello, en los cuales tenemos básicamente una aporte arterial, tenemos un nido vascular y tenemos un drenaje venoso. Entonces, en ese nido, esa malformación vascular, tenemos básicamente pacientes que llegan a la emergencia por hemorragias intracraneales, hemorragias intraparenquimatosas, hemorragias subarachnoideas, o también vienen a la emergencia por convulsiones. Pacientes jóvenes que de repente convulsionan, pacientes pediátricos que de repente sangran, que pues ustedes que no están por pediatría, niño de 11 años, 12 años que de repente estaba jugando fútbol, cabeció el balón y tuvo una hemorragia intracraneal. O sea, realmente no es una patología, o sea, no es algo que es normal. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? En las malformaciones vasculares, pueden ver ustedes aquí tenemos básicamente una arteria cerebral media, que tenemos una malformación vascular bastante evidente. Entonces podemos observar ustedes aquí, ¿verdad? Podemos observar ustedes que aquí el cirujano puede ir en vaso, que está la malformación, en la parte superior, se meten microcatéteres y se coloca algo llamado Onyx, que es básicamente una sustancia que lo que va haciendo es tapando el vaso desde adentro. Entonces ya estos procedimientos, ya cuando tenemos malformaciones vasculares, ya no es necesario, o sea, en algunos casos puede ayudar, pero en otras ocasiones ya no es necesario hacer una cirugía abierta para estos pacientes. Podemos tratar, canalizar los vasos, ya con un catéter en la parte más inferior y liberar algo llamado Onyx, que es un líquido embolizante, o fibros, que es líquido que se puede utilizar, que cuando se pone en contacto con la sangre, el líquido se consolida, se vuelve duro. Entonces tapa el vaso de adentro. Entonces, se imaginan ustedes, o sea, realmente está muy interesante porque los pacientes cuando hacen los procedimientos, o sea, piensan que realmente dicen, ¿qué me hizo, doctor? No, pues que tapamos la malformación. ¿Cómo? O sea, el paciente llega al hospital y se da con una punción nada más aquí en la piernita, ninguna cirugía, ningún procedimiento abierto, y simplemente pues ya con una malformación tratada, o sea, con menor riesgo, viendo los vasos sanguíneos cerebrales en tiempo real. Entonces así da muchas ventajas, como te digo, en comparación con otros procedimientos. Ahora, aquí tenemos otra patología que se trata, que se llaman fístulas arteriovenosas. Las fístulas son tan raras que a veces uno ni siquiera sabe que existen las fístulas. Las fístulas son lesiones vasculares en las cuales, a diferencia de la malformación, es una comunicación directa entre una vena. Entonces esas comunicaciones, en esencia lo que hacen es esto, por ejemplo, ahí usualmente, pero ustedes aquí tienen una arteria, son arterias duradas, y tienen directamente una vena de la corteza o el buceo. Pues también son pacientes que pueden tener en algunos casos también hemorragias intracraneales, parecido a lo que pasa con las malformaciones. Pero, como les comentaba anteriormente, pues son patologías un poquito diferentes. También se puede tratar en forma endovascular. Entramos con catéteres, llegamos a estas arterias que tenemos aquí en la parte más superior, y esas arterias se pueden obturar, se pueden tapar sin necesidad de hacer un procedimiento, como les comentaba, abierto, como anteriormente decía. Ahora, dentro de las fístulas tenemos una patología especial que es la fístula carótido cavernosa. Las fístulas carótido cavernosas son en esencia, como el nombre lo dice, comunicaciones entre la carótida y el seno cavernoso. Tenemos pacientes que llegan a la emergencia, puede pasar en algunas ocasiones y después de un trauma. Seguramente tiene un caso aquí pues, en el hospital, por ejemplo, que tenemos un paciente que tuvo un accidente en moto, que tuvo un accidente pues, en un vehículo, etcétera, y de repente llegó a la emergencia por esto. Tiene proptosis ocular, tiene hiperemia conjuntival, los magnetos oculares están afectados. Usualmente se debe que hay una comunicación anormal entre la arteria carótida interna que está aquí y el seno cavernoso. Entonces, ¿qué pasa? La arteria carótida interna, que tiene obviamente un volumen importante y también una presión importante, drena sangre arterial en una estructura que es venosa. Entonces, ¿qué pasa? Ya las venas del ojo, las venas oftálmicas, no pueden drenar hacia atrás porque hay mucha irritación venosa y el ojo se empieza a inflamar, a dilatar y afecta con los movimientos oculares. Entonces, vemos esto aquí, esto es escandaloso que se ve sobre acá. Vemos la carótida interna, aquí vemos este sitio donde tenemos la fístula, aquí está el sitio de la fístula, y empieza a llenar toda esta parte acá en la geografía. Se ve así un poquito raro porque, como digo, o sea, sí no es lo usual que uno ve, pero ya una vez que se identifica el sitio de la lesión, podemos entrar también con el catéter, entramos por la arteria femoral, llegamos hasta arriba, llegamos hasta la carótida interna, y venimos buscando el sitio donde está saliendo esa comunicación, donde la arteria comunica con la vena, y ahí venimos y podemos colocar coils, podemos colocar el embolizante y sellar o tapar esa comunicación de envolvimiento vascular.
sin necesidad de hacer una cirugía abierta. Ahora, imagínense ustedes venir y nosotros como neurocirujanos tratar de entrar a una fístula, vamos a meter, vamos a hacer una carectomía frontal, vamos a venir y vamos a separar el cerebro, vamos a entrar al seno cavernoso, que está el tercero, está el cuarto, está el sexto, está B1, y está la carótida interna que la podemos desgarrar sin querer. Y vamos a hacer todo eso para tener una fístula, cuando podemos entrar con un catéter por aquí abajo. Buscamos un sitio fistuloso y lo tratamos. O sea, sí ofrece muchas ventajas en cuanto a eso, pues, y son alternativas. Insisto, no soy neurocirujano, siempre lo voy a hacer, y obviamente pues no reemplaza la neurocirugía, no, pero nos da armas, nos da beneficios para aportar al paciente de una forma más completa, de una forma pues más holística. Ahora, este es un caso que hicimos aquí en el Hospital del Valle, también hace unos días, paciente del Seguro Social, que llegó a la emergencia, una paciente de 34 años, perdón, que empezó poco a poco, empezó con hiperemia conjuntival, y un día dijo, doctor, empecé a doble, empezó con diplopia. Entonces tenía un estrabismo convergente en el ojo izquierdo, solamente en el ojo izquierdo. Y entonces se le hicieron varios estudios, primero siempre, obviamente, tiene un problema en el ojo, va el oftalmólogo. El oftalmólogo le revisa, no encontró ningún problema, pero le hace un estudio de imagen para ver por qué estaba con significación visual en el ojo, y le encuentran en la angiotomografía, o en la resonancia, le encontraron dilatada la vena octávica superior. ¿Y esto por qué? Entonces le hicimos una angiografía, se le hizo pues en el Hospital del Valle, y encontramos esto. Esta, si ustedes pueden ver aquí abajo, esta es la carótida externa. Y la carótida externa está mandando ramas, esta es la meningia media que se ve aquí enfrente, esta otra es la meningia accesoria, y esto que se ve aquí enfrente es la fístula, ¿sí pueden ver? Entonces, esta es una comunicación de la arteria carótida externa, y esto que se ve aquí al fondo, que está como más oscurito, esto es el seno cavernoso. Y aquí enfrente, esto que se ve aquí, son las venas oftálmicas. Entonces, la sangre de la carótida externa estaba comunicándose, la carótida externa por ramas de la arteria meningia media, estaba llegando al seno cavernoso, estaba provocando indubitación venosa. Por eso la señora tenía la hiperemia, y el ojo izquierdo tenía pues también la diplopía, todo lo que hemos comentado. Entonces metimos un catéter, y en esta rama que estaba yendo aquí, en esta rama que pueden ver acá, de la arteria meningia media, logramos entrar con un catéter y liberamos Onix, que es, como comentaba, un líquido embolsante. Ese líquido, como le explicaba, cuando se contacta con la sangre se pone duro, y en esencia lo que hace es obstruir el vaso del total. Pueden ver ustedes aquí inmediatamente, después del procedimiento, se ve que el flujo disminuía notablemente, el flujo que tenía que anteriormente. Quedó un poquito de flujo todavía, pero ya muy poco. La señora el siguiente día ya tenía mejoría de su diplopia, ya el ojo no estaba inmunizado. Y entonces, como le digo, ese es un procedimiento que pues, duró 2-3 horas. Sale muy labia, anestesia general, pues no sintió nada, se levantó, pues ya con una mejoría notable de su problema de base. Entonces, como le digo, esa es otra cosa que podemos hacer también por el manejo de estas patologías. Esto está muy interesante. Digo, hay que ver, este tema, allá pues hicimos una tesis sobre esto, ¿cómo se llama? Un metaanálisis de básicamente si funciona o no la embolización en tumores cerebrales. Entonces, aquí está el profesor Chico. Entonces, saludándolo ahí, hombre. Y la cosa es que los tumores cerebrales, este tema que bueno que vimos por esta parte, sí está muy interesante porque el paciente que tiene lesiones extraxiales, que tiene lesiones, por ejemplo, como meningiomas o tumores que vienen de las meninges, que ustedes han visto pues, en los quirófanos, esos tumores, los que han entrado en la neurocirugía, saben que son tumores que están vascularizados, uno hace la craneectomía y el tumor empieza a sangrar, empieza a sangrar de todos lados, son procedimientos que sangran mucho a los pacientes. Hablamos de pérdidas hemáticas de 1500, 2000 ml, hacemos procedimientos, que es bastante para nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer en estos casos? Tenemos un paciente que tiene un tumor cerebral, que pues, vemos en la imagen que está hiperdenso, hiperintenso, que está bien vascularizado, que está bien duro. Entonces decimos otro, bueno, para limitar las pérdidas podemos embolizar el tumor, pero ¿cómo se embolizarlo? Bueno, los tumores usualmente, y este es un caso que se hizo allá en el hospital, en el hospital universitario en Monterrey, teníamos a este paciente que tenía un meningioma de fenoides. Entonces es un paciente que el aporte del tumor principalmente venía de la arteria carótida externa. ¿Se acuerdan de la imagen anterior? O sea, si se ve muy similar en la carótida externa, como vimos anteriormente aquí. Entonces vemos aquí que tenemos ramas de la meningia media que están dando la mayor parte del aporte al tumor. Entonces dice uno, esto es un buen caso para poder embolizar. Nos metemos con un catéter, llevamos esta rama de aquí,
y en este lugar liberamos embosfera, o sea, esferas que van hacia el tumor, y liberamos también líquido para que el vaso se termine cubriendo. Interesante, ¿qué pasa después? Miren, 7 a 10 días después, este tumor, que es un tumor grande, temporal, del lado izquierdo, un área elocuente, que cuando hacemos una cirugía podemos provocar X cantidad de déficit, los procedimientos. Miren, ¿qué pasa? El interior del tumor se empieza a necrosar. Entonces, vemos que obviamente el aporte vascular interrumpido, más las esferas, producen necrosis del tumor, tanto de la pared del tumor como también del interior del tumor. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando hacemos un procedimiento quirúrgico, el tumor se quita con mucha más facilidad. Es diferente trabajar en un tumor que tiene una consistencia de una piedra a un tumor que tiene una consistencia pues, mucho más blanda. ¿Sí? Entonces, ya entra en la neurocirugía, entramos nosotros, quitamos el tumor con mucha más facilidad. Un paciente que viene, por ejemplo, y es testigo de Jehová, y tiene un tumor extraxial y no quiere sangre, que como el caso que tengo mañana en el seguro, que vamos a ver qué sea. Porque si la señora tiene un tumor frontal grande y realmente pues no quiere movilidad. Entonces, esos casos se pueden embolizar para disminuir las pérdidas en el brazo operatorio y darnos también la facilidad para poder quitar la lesión. Entonces, otra herramienta que tenemos para complementar el abordaje neuroquirúrgico. Algo también interesante, embolización de hematomas subdurales. Cuando yo leí eso, yo dije, embolización de hematomas subdurales. ¿Cómo para qué? O sea, las hematomas subdurales nosotros los tratamos en neurocirugía, son las enfermedades más frecuentes. De hecho, alguno que trató con neurocirugía sabe que esto es casi que el pan de cada día. Siempre viene el señor de 60, 70 años, que no sabe qué le pasó hace unos días, empezó con déficit motor, mire que no mueve la mitad del cuerpo, todo, y mire que de repente ya no habla, ya no come, y de una tomografía, una hematoma subdural. Le lleva el quirófano uno, le hace su procedimiento, descomprime, pone una sondita, y uno queda como héroe. El paciente se 7 días se levantó, ya está hablando, ya está comiendo, un procedimiento que hacemos en 20 minutos, y pues muy bien. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que de repente tienen un problema cardíaco? ¿Sí? Están anticoagulados, están antiagregados. Obviamente debe hacer una carectomía y darle un hematoma. ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen, por ejemplo, lo que tenemos allá, un paciente con una cirrosis hepática? Nos llegó un ingeniero, invitado allá en Monterrey, y tenía por alcoholismo una cirrosis hepática, porque entonces bebía como que no era mañana, y entonces, obviamente, pues cirrosis hepática, plaquetas de 40.000. Digan ustedes, obviamente el paciente hace una carectomía, por muy pequeña que sea, y convertir un crónico en un agudo, que se muere después. Entonces, en estos casos, tenemos pues la embolización. Interesante, ¿no? Antes se pensaba que estos casos, pues que los hematomas subdurales venían porque teníamos una formación en la cápsula parietal y visceral, y entonces esta cápsula que pueden ver ustedes aquí en la tomografía se empezaba a llenar de neovasos y empezaba a sangrar intermitentemente, y eso provocaba pues la formación de un hematoma. Pero aquí se ha demostrado después que algunas veces, en algunas ocasiones, la meningia media, que esta rama que tenemos acá, también por difusión de la meningia media empieza a enviar sangre a esa colección y puede ser parte de la génesis de los hematomas subdurales. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Eso lo hicieron en Nueva York, en la Universidad de Cornell, empezaron a hacer embolización en las arterias. Y dijeron, bueno, y si la meningia media está metida en eso, ¿por qué no la embolizamos? A ver qué pasa. Claro, ellos se pasaron en muchas cosas porque hay pacientes que para mí tienen criterio quirúrgico y igual los embolizaron a todos. Pero curiosamente, miren, hacían una tomografía inicial. Esta imagen yo sé que pues, cualquier neurocirujano la ve y dice, el paciente hay que operar, ocupa cirugía. Pero no, solo los embolizaban y eventualmente, miren, el hematoma casi que desapareció todo. Yo tengo un remanente aquí, pero mucho más pequeño. Entonces, ¿qué significa eso? Que también tenemos esa otra opción para el manejo de hematomas subdurales, que es una forma endovascular. Ahora, decir que lo vamos a usar para todos los pacientes, probablemente no, ¿verdad? Porque se puede resolver por una cirugía. Pero pacientes con comorbilidades, que están en esos viejitos, que tienen cerca de 100 años, que llegan al hospital muchas veces, que el riesgo quirúrgico es muy elevado. Esto se puede hacer como una sedación nada más, no hay que intubar al paciente. ¿Ok? Entonces podemos vender esa opción para manejar también los hematomas subdurales en forma endovascular. Y, como comentábamos anteriormente, también estenosis carótida, que hemos comentado que también se puede hacer el procedimiento, como un paciente con la carótida externa, la carótida interna, obviamente poniendo ilusión de su peligro muy franca, y posteriormente ya con la colocación de una stent, como comentábamos. Entonces se mete un catéter, se hace una plastía con un baloncito, se dilata la arteria y se coloca un stent. Entonces eso nos permite mejorar la circulación cerebral y eventualmente pues quitar los síntomas de taquisquémicos transitorios o infartos cerebrales. Entonces, era una charla bien cortita, solamente para que viéramos más o menos cómo estaba todo.